Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con esta serie de videos donde voy respondiendo preguntas que surgen a partir de los sermones. En esta ocasión vinieron dos preguntas que tienen que ver con la primera, el Éxodo y la esclavitud en Éxodo, y la segunda pregunta tiene que ver con nuestro reciente estudio sobre la carta a Filemón, que también toca el tema de la esclavitud, porque Pablo escribe a Filemón acerca de un esclavo suyo que se había escapado, que se llamaba Onésimo. Entonces vamos a responder estas preguntas. La primera tiene que ver con la construcción del tabernáculo. Al estudiar el pasaje donde se relata la construcción del tabernáculo, vemos la increíble cantidad de oro y de plata que se utilizó en esa construcción. Y viene la pregunta: ¿por qué tenían tanta riqueza los israelitas que habían sido esclavos en Egipto? ¿Les pagaban un sueldo? ¿Cómo era la esclavitud? Em, en este sentido, la Biblia responde esta pregunta. Mira, en los primeros capítulos, el verso, a partir del verso 11, nos describe cómo fue la esclavitud en Egipto. Y dice: por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillo y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Esta última frase resume bastante bien la experiencia de la esclavitud en Egipto. Era mala, era completamente abusiva. No había sueldo, no había ninguna consideración para los israelitas, sino que había mucho dolor, mucha opresión. Era tal el dolor de los israelitas que en el capítulo 2 leemos estos versos que describen que con el tiempo la esclavitud fue tan terrible que los israelitas seguían gimiendo. Y mira las palabras que describen la esclavitud. Era un peso de la esclavitud. No era algo bueno, agradable, no tenía ninguna recompensa. La esclavitud era totalmente maligna. Y ellos claman al Señor. Y lo hermoso de este pasaje es que el Señor oye sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con sus antepasados. Esto nos indica que el Señor estaba determinado a hacer algo. Cuando la Biblia dice se acordó, no quiere decir que Él se ha olvidado. Lo que quiere decir es que Él ha determinado que ahora es el tiempo de hacer algo por su pueblo, de liberarlos. Entonces, cuando llegamos a este capítulo, entendemos que Dios va a volcar la situación. Y eso es lo que vemos en los capítulos posteriores del Éxodo. Dios envía a un hombre llamado Moisés, por medio de quien Él derrota a los enemigos egipcios. Él avergüenza a todos sus dioses y Él avergüenza al faraón mismo. Y viene una serie de plaga tras otra plaga, por medio de las cuales Dios va vengando, va ejerciendo justicia contra toda la maldad, todo el abuso que por años su pueblo había sufrido bajo la tiranía de los egipcios. Y lo increíble es que al final de todo eso, después de las plagas, y cuando por fin Faraón decide ya que es hora de que ellos se vayan y permite la salida de los israelitas, encontramos este texto que es maravilloso. En el capítulo 12
versos 35 y 36. Dice que al salir los israelitas pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y lo que dice a continuación es increíble. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que les pidió, lo que ellos pidieron. Mira lo que está diciendo las Escrituras. El Señor hace, Él ocasiona de alguna forma, esto es completamente milagroso. Él puede transformar las intenciones, los deseos y los sentimientos de los egipcios. De tal manera que estos egipcios que por años los habían maltratado, habían asesinado a sus bebés, habían cometido genocidios, infanticidios, abuso total, ahora los ven con agrado y les dan todo lo que ellos pedían. De tal manera que despojaron a los egipcios. De aquí viene todo el oro y toda la plata, que más tarde, al final del libro del Éxodo, donde encontramos la lectura que dice que se requirió mucho oro y mucha plata para construir el tabernáculo. Es como un círculo. Dios les dio esta plata, este oro, estas riquezas a los israelitas para que ellos pudieran devolver parte de esa riqueza a la construcción del tabernáculo. Es como cerrar un círculo en el libro del Éxodo. Hace Dios que los egipcios se comportaran, por medio de esta palabra, se comportaran generosamente. Algo inaudito, algo que no nos esperábamos, que este pueblo egipcio que tanto daño y odio tenía a los israelitas, al final, por un milagro de Dios, fueron generosos con ellos. Y vemos al final del libro otro milagro donde el pueblo israelita es también generoso después de haber pecado contra el Señor, después de haber volcado sus recursos a construir un ídolo. Dios los corrige, los disciplina, hay juicio, pero también hay misericordia. Y el pueblo de Israel al final demuestra con su generosidad que han aprendido la lección. Entonces, esto nos habla igual mucho y creo que nos desafía mucho a nosotros cuando meditamos en las cosas que tenemos, entre comillas, tenemos. Todo lo que es nuestro, todo patrimonio material, de dinero, posesiones, incluso inmaterial, tu inteligencia, tus capacidades, tus dones, tus talentos, todo eso viene de la generosidad de Dios. Dios ha hecho y te ha dado todo lo que eres y lo que necesitas. Y nosotros, por lo tanto, debemos también y podemos ser generosos y devolver para la obra del Señor, para que el Evangelio siga creciendo, siga siendo proclamado y la iglesia siga creciendo también. Entonces esta es la respuesta. ¿Cómo es que los israelitas tenían tanto oro y plata? Es porque Dios les regaló ese oro y esa plata por medio del pueblo del pueblo egipcio mismo. Es algo asombroso y que nos debe bendecir y nos debe llamar la atención. Con esto vamos a la pregunta sobre el Nuevo Testamento, sobre Filemón. Y la pregunta dice, Filemón tenía un esclavo. ¿A qué se debía esto? ¿Era por sus estructuras mentales de la época? Es decir, así como nosotros ahora tenemos celulares y parece increíble que haya alguien que no tenga un celular, nos sorprende. En esa época era parte del pensamiento de la estructura mental, tienes que tener un esclavo. Entonces tener un esclavo era como tener un celular hoy. Y sobre todo la pregunta tiene esta
esta aplicación que es muy legítima, preguntársela. ¿Quiere Dios entonces, si esta es la lección de Filemón, que hay que hacer un cambio de estructura mental, entonces la aplicación es de que yo quite mis estructuras mentales? ¿Quiere Dios que me libre del materialismo, las viejas costumbres? ¿Es ese el mensaje de Filemón? Buena pregunta. En primer lugar, déjame decirte que la esclavitud es mala, ¿ok? Ningún ser humano debería tener el derecho de poseer o dominar o maltratar injustamente a otro ser humano. Eso es malo. La esclavitud en sí misma es mala. Em, no hay que comparar con la esclavitud en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento permitió la esclavitud en Israel, pero era muy distinta. La esclavitud en Israel era sumamente normada por las leyes de Dios, leyes humanitarias, leyes de cuidado, donde un amo no podía maltratar a un esclavo. De hecho, la esclavitud en Israel era más parecida a lo que hoy es el trabajar bajo contrato. Y la esclavitud era una forma de pagar tus deudas, era un último recurso para pagar tus deudas. Y todo esclavo debía ser liberado luego de un tiempo y sus deudas perdonadas. Entonces es muy distinto la esclavitud en Israel que la esclavitud que estamos hablando en Egipto y la esclavitud que vemos en la carta a Filemón en tiempos del Imperio Romano. Estas esclavitudes en Egipto y en Roma eran completamente tiránicas, y ese tipo de esclavitud es la que debemos nosotros despreciar. Hay cristianos que durante el periodo de esclavitud fueron los primeros en hablar sobre la abolición, sobre terminar la esclavitud y liberar a los esclavos de raza negra. Fueron los primeros que lucharon contra la esclavitud, fueron creyentes. Entonces la esclavitud es mala, ¿ok? No porque lo encontremos en esta carta de Pablo a Filemón, vamos a concluir que la esclavitud tiene algún nivel de bueno. No, el esclavo que escapó de la casa de Filemón estaba bajo el sistema romano. La pregunta es, ¿Filemón era un mal amo? ¿Maltrataba a Onésimo? ¿Cuál fue la razón por la cual este esclavo escapó de su amo? Y la respuesta es que no lo sabemos. Y por eso es que en el sermón mencionaba que este es un aspecto frustrante de la carta. Es como llegar a una película ya a la mitad y salirse del cine antes de que termine la película. Desconocemos el inicio. No tenemos el contexto. No sabemos qué tipo de esclavitud conducía a Filemón en su casa, si era un mal o buen amo. Y tampoco sabemos el final de la historia, cuál fue la respuesta de Filemón a esta carta de Pablo. Pero lo que sí puedo decir es que en la carta pareciera ser que Pablo da a entender que el que causó daño no fue el amo, sino el esclavo. En el verso 8 dice estas palabras: si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Con estas palabras, Pablo deja ver que es muy probable que Onésimo, al escaparse, causó un daño a la familia, a la casa de Filemón. De por sí, perder un esclavo era desestabilizante, y un esclavo prófugo podría incitar a los otros esclavos a sublevarse y matar a toda la familia. Eso no era extraño. En Roma hubieron muchas sublevaciones de esclavos que mataron a romanos. Entonces, a un daño, obviamente la sola huida de Onésimo causó daño.
Probablemente quizás hubo otro tipo de daños, no lo sabemos. Esta palabra, si algo te debe, pareciera indicar que en su escapada, en su huida, eh, Onésimo se robó algo. Eh, no lo sabemos, pero sí parece ser que Pablo reconoce que hubo un daño serio, importante a la familia de Filemón. Por eso es que Pablo escribe una carta tan llena de amor y de tacto a este hermano. Y llama la atención que la forma de escribir de Pablo no es como la de un líder que impone una decisión. Yo como apóstol te ordeno que hagas esto. Pablo decide escribir a Filemón de una forma distinta. Él decide no enseñar en contra de la esclavitud. Él no le ordena que libere a Onésimo, él no le da argumentos teológicos, sino que Pablo le enseña y le recuerda algo mucho, quizás yo creo que es mucho más importante que hablar del tema de la esclavitud y la liberación. Le recuerda su nueva identidad a Filemón y también le hace ver la nueva identidad de su esclavo Onésimo. Mira lo que dice el verso 16. Él ya no es como un esclavo para ti, es un hermano. Él describe a este esclavo como un hermano en el Señor. Estas palabras nos van a llevar a entender y a responder la pregunta. Nos llevan a entender cuál es la motivación por la cual Pablo escribió esta carta. ¿Qué es lo que él quiere que Filemón entienda y que nosotros también entendamos? Yo creo que esta carta nos está mostrando que Dios no quiere cambiar nuestra conducta solamente. Me explico. Filemón, supongamos que este es Filemón. Todas las decisiones de Filemón, todas sus acciones, sus palabras, son externas. Cuando él decide algo, esa decisión se ve afuera. Tiene que ver con el comportamiento, con la actitud exterior. Perdonar o no perdonar al esclavo prófugo era una decisión que se iba a ver externamente. Entonces cabe la posibilidad de que este hombre perdone a Onésimo, pero en su interior, en su corazón, guarde rencor por lo que le hizo, por el daño que le hizo. Por eso es que Pablo no escribe directamente tienes que perdonarle, sino que le habla de lo que ha sucedido en el interior de Onésimo, que él ya no es un esclavo, sino que ha cambiado, ha habido un cambio en su interior. Dios quiere hacer este cambio en el corazón de Filemón también y de nosotros. Quiere que entendamos que hay una nueva identidad. Por eso la esclavitud no es el tema de la carta de Filemón. Yo creo que el tema de la carta de Filemón es la identidad. La identidad que nos lleva a vivir y actuar en situaciones conflictivas. Cómo resolver conflictos. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Filemón tenía una identidad dentro de su casa. Él es el pater familias. Él es el padre de familia. Él es el amo. Onésimo tenía también una identidad en esa casa. Él era un esclavo al servicio de este amo. La forma en que ellos se relacionaban
estaba condicionada a esta identidad. Uno trataba al otro a partir de esa identidad. Y cuando rompieron las relaciones, esta identidad fue dañada. En el caso de Filemón, su identidad como amo, su condición como amo, fue dañada. Él fue ofendido como amo, como padre de familia, fue ofendido por la huida de su esclavo Onésimo. Lo que Pablo está haciendo en esta carta, de una forma muy amorosa, muy sutil, pero también muy clara, es estar recordándole a Filemón que ya no tienen esta identidad. Exteriormente, sí tienen todavía esa identidad, porque a los ojos de toda la sociedad, claramente Filemón sigue siendo el amo de esa casa. Pero en su interior, en su ser interior, ya tienen una nueva identidad. Y esta nueva identidad, dice Pablo, es que son hijos de Dios. Pablo no aborda el tema de la esclavitud y si es buena o si es mala. Pablo le dice a Filemón, él ahora es tu hermano. Y espera que Filemón trate a este hombre como a su hermano. Si eso significa que él le va a dar la carta de libertad o no, lo deja en manos y en la decisión de Filemón. Pero Pablo quiere que Onésimo sea incluido en la casa de Filemón, ya no como esclavo, sino como amo. Por eso es que cuando él envía esta carta, él involucra a toda la iglesia que está en su casa. Porque esta decisión que va a tomar Filemón acerca de Onésimo va a tener sus repercusiones en la iglesia. Pablo está diciéndole a Filemón, lo que tú decidas va a afectar la vida de tu iglesia, es tu testimonio, va a mostrar lo que tú haces, qué es lo que está en tu corazón. Por eso es tan importante reconocer que somos una familia. Lo que Pablo está mostrando aquí es que al ser hijos de Dios, al ser hijo de Dios, no solamente tengo una relación que me une, inseparable de Dios, sino que tengo otra unión inseparable hacia mis hermanos. Ser cristiano, ser hijo de Dios, te une con el Creador y te une con su pueblo, te une con su iglesia. Y Pablo dice que entre hermanos no debe haber conflictos. Y si los hay, tienen que solucionarlos conforme a la identidad que tienen ahora en Cristo. De eso es lo que trata esta carta. Por lo tanto, nuestras relaciones con nuestros hermanos hablan del estado de nuestros corazones. Lo central en la carta de Filemón gira a esta nueva identidad. Él quiere que entendamos que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Por su gracia, que nos da paz. Entonces Pablo quiere que los cristianos vivan también en gracia y en paz. Entonces, si hay dos hermanos que están en conflicto, como estos dos, uno le hizo un profundo daño al otro, Pablo envía al que hizo el daño de vuelta para que restaure, para que con la ayuda de Dios y con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de Dios y la ayuda de la iglesia, ellos empiecen a practicar la misma gracia y la misma paz que habían recibido de Dios el Padre. De eso se trata la carta a Filemón. Por lo tanto, yo creo que nuestro desafío no es
a ver qué estructuras mentales yo necesito cambiar en mi exterior. Porque el materialismo, el egoísmo o cómo vivo mi vida en lo exterior, en lo que está aquí afuera, no es tan importante como lo que está aquí adentro, en el corazón. Por eso es que Pablo quiere que entendamos cuál es nuestra identidad en Cristo y que si entiendo que soy hijo de Dios, entonces debo vivir con mis hermanos en gracia y paz. No quiere decir que vamos a ser perfectos y que nunca nos vamos a dañar. Por supuesto que sí, mi pecado va a chocar con tu pecado y nos vamos a dañar tarde o temprano. Pero lo que quiere decir aquí Pablo es que cuando venga ese momento, debemos recordar que somos hermanos. Cualquiera sea tu identidad antigua, pasó. Ahora somos hermanos. Y esta carta nos va a enseñar mucho sobre cómo restaurar relaciones. Y espero que sea de ánimo para ti leerla, estudiarla y meditar en lo que te está diciendo. Dios quiere cambiar la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, para que eso se refleje en lo externo. ¿Ok? Pídele a Dios, pidámosle juntos en oración cada día que Él siga haciendo esta obra de perfeccionamiento y de santificación en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, espero haber respondido tu pregunta.